Atención, superhéroes en entrenamiento. Hoy vamos a descubrir un secreto que ha dejado a millones con la boca abierta. ¿Quién se esconde detrás de la máscara de Spider-Man? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es una historia de misterio, aventuras, lágrimas y mucha telaraña. Durante años, el mundo entero se ha preguntado lo mismo. ¿Quién es Spider-Man? ¿Un soldado secreto? ¿Un genio escondido? ¿Un héroe de otro planeta? No, la verdad es todavía más increíble. Detrás de la máscara roja y azul se esconde Peter Parker, un chico cualquiera que va a la escuela, hace experimentos en clase de ciencias y hasta se preocupa por no llegar tarde a cenar con su tía May. Pero aquí viene lo sorprendente. Peter no solo es un estudiante, también es Spider-Man. Y eso significa que mientras estudia matemáticas en la mañana, por la tarde está peleando contra villanos gigantes, robots destructores y hasta alienígenas. Imagina esto, estás en clase, aburrido con un examen difícil y de pronto escuchas una alarma. ¡Un banco está siendo robado! Tienes que levantarte, correr, ponerte la máscara y salvar el día, pero tu maestra te pone 0 porque nunca regresaste al examen. Eso es la vida de Spider-Man. Un héroe en las calles, un chico común en casa. ¿Por qué nadie puede saber que Peter Parker es Spider-Man? Porque si los villanos lo descubren, atacarían a los que él más ama. Su tía May, Mary Jane, Harry, sus amigos de la escuela, todos estarían en peligro. Por eso guarda silencio, aunque duela. Por eso miente, aunque lo acusen de ser irresponsable. Porque el secreto es lo único que mantiene a salvo a los que quiere. Y eso es lo que hace que Spider-Man sea diferente a otros héroes. No pelea solo contra criminales, también contra el miedo de perderlo todo. En los cómics, en las películas y en las caricaturas, muchas veces su secreto estuvo a punto de salir a la luz. En los cómics de Civil War, Peter reveló su identidad al mundo entero, y eso cambió su vida para siempre. En la película No Way Home, cuando todos descubrieron que Spider-Man era Peter, su mundo se desmoronó. Amigos en peligro, la prensa persiguiéndolo, enemigos listos para atacar. Ser Spider-Man es vivir con una pregunta todos los días. ¿Qué pasará si descubren quién soy en realidad? Cuando el secreto se rompe, nada vuelve a ser igual. Los villanos atacan a la familia, los amigos ya no lo ven igual y el público se divide. Algunos lo aman, otros lo odian. Imagínate ser un héroe que salva a miles de personas y aún así, algunos creen que eres una amenaza. Esa es la paradoja de Spider-Man. Cuando lleva máscara, es un símbolo de esperanza, pero cuando se la quita, solo es un joven lleno de dudas, problemas y defectos. Entonces, ¿qué define a Spider-Man? ¿Su identidad secreta? ¿El color de su traje? ¿El hecho de que pueda trepar muros? No, lo que lo hace grande es su corazón. Porque Spider-Man no es solo Peter Parker. Spider-Man somos todos nosotros. Cada vez que alguien se levanta para ayudar a otro, cada vez que decides hacer lo correcto, aunque sea difícil, ahí está el verdadero espíritu de Spider-Man. Así que ahora lo sabes. Detrás de la máscara no hay un dios, ni un rey, ni un guerrero invencible. Hay un chico común con una vida común que decidió usar su poder para proteger a todos sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que hace a Spider-Man un verdadero héroe. Porque los trajes pueden romperse, las máscaras pueden caerse, pero el legado de Spider-Man vivirá por siempre. ¿Ven? Pero, ¿qué pasaría si un día todos supieran quién es Spider-Man? ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría la nuestra? Imagina por un momento que eres tú quien tiene ese poder, que puedes trepar paredes, lanzar telarañas y salvar vidas. ¿Podrías mantener el secreto? ¿A quién se lo contarías? La verdad es que todos tenemos un poco de Spider-Man dentro. Todos tenemos secretos, miedos y responsabilidades. Y todos en algún momento tenemos que decidir entre lo fácil y lo correcto.
Spider-Man nos enseña que ser un héroe no se trata de tener superpoderes. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Se trata de levantarse después de cada caída, de seguir luchando aunque todo parezca perdido. Piensa en todas las veces que Peter Parker ha querido rendirse. Todas las veces que ha pensado, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que cargar con esta responsabilidad? Pero siempre encuentra la fuerza para seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque sabe que su poder es un regalo. Y con ese regalo viene una gran responsabilidad. Y esa es la lección más importante que podemos aprender de Spider-Man. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, todos tenemos el poder de hacer una diferencia en el mundo. Tal vez no puedas lanzar telarañas o trepar edificios, pero puedes ayudar a un amigo en problemas, puedes defender a alguien que está siendo intimidado, puedes ser amable con un extraño. Esos pequeños actos de heroísmo son los que realmente cambian el mundo. Y eso es lo que hace que la historia de Spider-Man sea tan especial. Nos recuerda que todos podemos ser héroes en nuestra propia vida. Así que, la próxima vez que veas a Spider-Man balanceándose entre los edificios, recuerda, detrás de esa máscara hay alguien como tú y como yo. Alguien que tiene miedo, pero que elige ser valiente. Alguien que tiene dudas, pero que elige hacer lo correcto. Y quién sabe, tal vez un día seas tú quien se ponga la máscara. Tal vez seas tú quien salve el día. Porque en el fondo, todos tenemos un superhéroe dentro, esperando salir. Pero recuerda, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Usa tus poderes sabiamente, ya sea que puedas trepar paredes o simplemente ser un buen amigo. La historia de Spider-Man nos enseña que no necesitas una picadura de araña radioactiva para ser un héroe. Solo necesitas un corazón valiente y la voluntad de hacer lo correcto. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿qué haría Spider-Man? Y luego, haz lo correcto aunque sea difícil. Porque al final del día, eso es lo que significa ser un héroe. No se trata de la fama o la gloria. Se trata de hacer la diferencia una persona a la vez. Y quién sabe, tal vez un día, cuando menos lo esperes, te encuentres balanceándote entre los rascacielos de Nueva York, con un traje rojo y azul, salvando el día como el amigable vecino Spider-Man. Pero hasta entonces, recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de ser un héroe en su propia vida. Solo tenemos que elegir usarlo. Así que sal allá afuera y sé el héroe que siempre has querido ser. Porque el mundo necesita más Spider-Mans, más personas dispuestas a ponerse de pie por lo que es correcto. Y quién sabe, tal vez un día, cuando menos lo esperes, te encuentres con el verdadero Spider-Man. Y cuando lo hagas, podrás decirle, gracias por inspirarme a ser un héroe. Porque al final del día, eso es lo que Spider-Man representa. No solo un superhéroe con poderes asombrosos, sino un símbolo de esperanza, coraje y la creencia de que todos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Así que la próxima vez que veas esa máscara roja y azul, recuerda, detrás de ella hay un chico común que decidió hacer cosas extraordinarias. Y tú también puedes. Porque en el fondo, todos somos un poco Spider-Man. Todos tenemos el poder de hacer la diferencia. Solo tenemos que elegirlo. Y eso, amigos míos, es el verdadero secreto detrás de la máscara de Spider-Man. No se trata de quién es él, sino de quiénes podemos ser nosotros. Así que sal allá afuera y sé el héroe que siempre has querido ser. Porque el mundo necesita más Spider-Mans. Y tú, mi amigo, tienes todo lo que se necesita para ser uno. Hasta la próxima, superhéroes en entrenamiento. Y recuerden, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Úsenlo sabiamente.